unidades no se socializó y se empezó a implementar en junio. Cuando nosotros reaccionamos por esa resolución, el presidente del IPS claramente nos dijo que ellos jamás violaron el contrato colectivo, porque eso era un reglamento interno del funcionariado. Sin embargo, en toda institución donde existe un contrato colectivo, cuando va a haber un reglamento que guarda relación con el funcionariado, siempre tiene que ir en concordancia con el contrato colectivo de trabajo. Porque eso fue lo que nosotros en ese momento le explicamos. El contrato colectivo de trabajo directamente afecta, ¿verdad?, en la reglamentación, evidentemente, de los recursos humanos de la institución. O sea, la institución no puede hacer un reglamento sin tener en cuenta el contrato colectivo, porque indefectiblemente el contrato colectivo pasa de manera transversal por la institución, afecta absolutamente en todo lo que figura en el contrato colectivo. Bueno, él no entendía, o sea, sus asesores jurídicos no entendían como una violación del contrato colectivo, sino que ellos dicen, no, nosotros vinimos a poner orden en la casa y queremos reglamentar lo que no está reglamentado. Ok, vamos a reglamentar lo que no está reglamentado, pero tiene que respetarse el contrato colectivo de trabajo. No. Continuó la situación. Después vinieron las sucesivas intenciones de querer hacer la huelga. Ahora lastimosamente no hubo un acompañamiento de los compañeros para hacer la huelga. Entonces nosotros tuvimos que buscar un método alternativo para poder generar alguna especie de vínculo otra vez con la patronal. Acuérdense que nosotros levantamos la mesa paritaria, porque en la paritaria no se resolvía absolutamente nada. Cada una vez al menos íbamos a escuchar la misma cosa siempre, no había una resolución. Entonces se levanta la mesa paritaria y nosotros buscamos algún tipo de vínculo nuevamente con la institución. Se buscó y se encontró, ¿verdad?, a través de la persona del consejero Torales, ¿verdad?, que si bien es cierto fue declarado persona no grata en el Congreso de los Funcionarios de IPS, ¿verdad?, el primer Congreso Nacional de Funcionarios. De igual manera era nuestro único vínculo, lo único que teníamos con la patronal en ese momento, porque el presidente ya nos dijo que no, ¿verdad? Los consejeros, los demás estaban todos otra vez al arbitrio de lo que dice el presidente, o sea, no había manera de poder entrar otra vez en conversación. Salió los electorales y agarramos. Bueno, se iniciaron una serie de diálogos y negociaciones, ¿verdad? Negociación en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Buscar el bien del funcionario, ¿verdad? Eso es lo que se buscaba en todas las negociaciones, ¿verdad? Dentro de eso estaba el contrato colectivo de trabajo violentado, ¿verdad? Dentro de eso estaban los nombramientos, dentro de eso estaban los contratos, ¿verdad? Bueno, todo dentro de un paquete. Se decidió poner una mesa técnica donde podamos discutir justamente todo lo que decíamos: contrato colectivo, nombramientos, contratos, ¿verdad? Contratados, ¿verdad? Situación de los contratados. Y otras cuestiones, carta orgánica, ¿verdad?, que también es delicada la situación, ¿verdad? Bueno, se armó una mesa técnica en donde la patronal puso su equipo técnico y los sindicatos su equipo técnico, ¿verdad? Esa mesa se reunió, pero llegó un momento donde llegamos, desde ese mes que les dije, ¿verdad?, junio, julio, agosto, ¿verdad?, llegamos ahora a septiembre, ¿verdad? ¿Qué pasó? Nosotros nos encontramos en esos sucesivos diálogos, nos encontramos una apertura real, ¿verdad?, de parte de la patronal, ¿verdad?, en la persona, en este caso, ¿verdad?, del consejero Juan Torales, ¿verdad?, que si bien es cierto, en principio demostró una predisposición, ¿verdad?, para poder zanjar las diferencias que teníamos, a la larga, ¿verdad?, esa predisposición se fue truncando, ¿verdad?, porque se fueron poniendo, digamos, una serie de obstáculos a nuestras conversaciones. Bueno, en ese sentido, bueno, nosotros iniciamos una serie de luchas, ¿verdad?, que guardan relación con el contrato colectivo. ¿Por qué? Porque evidentemente el contrato colectivo, al ser violentado, la patronal lo que con esto demuestra es su falta de intención de seguir contando con los beneficios, ¿verdad?, o sea, respetando los beneficios de dicho contrato colectivo, ¿verdad? La patronal lo que alega es que los beneficios del contrato colectivo, digamos, ya son exagerados, ¿verdad? Eso es lo que da a entender con sus discusiones, ¿verdad? Y que supuestamente nosotros los funcionarios somos culpables de los problemas y los males de la institución. Eso es lo que da a entender a la opinión pública, ¿verdad? Entonces nosotros, de cierta forma, en esta última reunión que tuvimos el viernes pasado, acuérdense que nosotros hicimos una manifestación
La semana pasada, era un viernes también, no un jueves, era que hicimos manifestación, que fue el 27, enfrente a la caja. Esa manifestación, que es ese día, que es lo que se iba a hacer, se iba a habilitar la mesa de negociaciones para no digo reformar, ¿verdad?, pero sí replantear el contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Nosotros en su momento ya hicimos un planteamiento en el 2009 del contrato colectivo de trabajo. Eso lo que iba a permitir es de que se mejore el contrato colectivo, porque el contrato colectivo, cuando se negocia o cuando, digamos, se toca algunos artículos del contrato, no puede ser para ir para atrás, sino tiene que ser para ir para adelante, ¿verdad? O sea, siempre tiene que ser para mejorar lo que hoy el trabajador ya tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Esa mesa, forzamos con esa manifestación. ¿Por qué? Porque si bien la patronal salió en esa semana y dijo, sí, los sindicatos, vamos a hablar con la patronal juntos, vamos a estar dialogando, vamos a tener una mesa, ¿verdad? Jamás ellos pusieron una hora, por ejemplo, para reunirnos en la mesa de diálogo. O sea, nosotros enviamos una nota solicitando, pero ellos jamás nos dijeron, sí, va a ser tal hora. Entonces, con esa manifestación lo que se hizo fue, nosotros ese día presentamos una nota durante la manifestación y respondieron la nota de que a las 15 horas nos iban a esperar en esa mesa de diálogo. Entonces, a las 3 de la tarde otra vez nos fuimos todos los sindicatos, ¿verdad? Entramos en la caja central y bueno, y discutimos una serie de cuestiones, ¿verdad? Que en el primer momento luego no coincidimos, porque la patronal lo que busca es una reforma total del contrato colectivo de trabajo. La reforma total en este momento significa dejarnos sin contrato colectivo, porque eso lleva otra vez un proceso para que se homologue, para que se apruebe, para que se acepte, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Al haber un nuevo, el anterior queda sin efecto, por ende todos los beneficios quedan en un stand-by, hasta tanto se apruebe el siguiente. Más o menos esa es la situación que nosotros vimos en esa primera reunión. Entonces nosotros de entrada le dijimos no, nosotros no queremos en este momento hacer una reforma total del contrato colectivo. Lo que queremos es hacer una reforma parcial en base a la propuesta presentada ya en el 2009, porque ya había una propuesta concreta. La patronal se negó, entre discusiones, ir y venir, nos levantamos de la mesa y nos retiramos. Y lo que quedamos fue armar una nueva reunión para dentro de 8 días, ¿verdad? Que fue el viernes que pasó, ¿verdad? Dentro de 9 días, el viernes que pasó. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Ese viernes volvimos a la reunión, se habían designado equipos, ¿verdad?, para ir a esa reunión. A mí me acompañó la compañera Carmen Britter, que es abogada. Le pedí a ella para que me acompañe por, evidentemente, criterios más jurídicos, ¿verdad?, que probablemente yo no maneje bien, y ella sí como abogada, ¿verdad? Entonces, me acompañó ella. Estuvimos en dicha reunión. Para esa reunión fueron designados Andrea Holland, que es el director jurídico, Iván Sosa, que es un jefe de gabinete, el licenciado Luis Cardoso, que es el director de recursos humanos. Para la reunión de este viernes que pasó, solamente se fueron Iván Sosa y el director de recursos humanos. No se fue Andrea Holland al principio de la reunión, dijeron que no podía por unas cuestiones familiares. Empezamos la reunión y de entrada nosotros le solicitamos al Iván Sosa, que es el jefe de gabinete, si existía, digamos, una nota, pues nosotros habíamos solicitado en su momento que para poder negociar el contrato colectivo se deje sin efecto la 023, que es la resolución actual, ¿verdad?, que genera problemas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos sentarnos a negociar un contrato colectivo si es que está vigente una violación del contrato colectivo. Eso significa de que si nosotros nos sentásemos en la mesa, estando vigente la 023, nosotros estamos avalando la legalidad de la 023. En lo jurídico eso se entiende de esa forma, o sea, no podemos nosotros sentarnos a negociar. Entonces él agarró ahí de manera sulfurada, dijo, pero ¿por qué eso no estaba en el acta? Eso no estaba acá en el compromiso. Sí. ¿Por qué? Porque en esa reunión anterior el consejero Torales tenía que haber redactado a través de unos secretarios el acta de la deliberación, ¿verdad? Nosotros firmamos un acta, una pequeña acta donde instalábamos una mesa de negociación, pero el acta de deliberación contenía justamente las deliberaciones de ese día. Lo que nosotros nos quejamos, nos planeamos, ¿verdad?, lo que dijimos, lo que exigimos, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasó? Ante esa negativa, nosotros presentamos una nota. Esa nota contenía absolutamente todos los alegatos jurídicos para dar a entender de que el contrato colectivo de trabajo fue violentado. Entonces, ¿qué pasó? De entrada hubo una discusión fuerte por el hecho de que ellos no están de acuerdo con negociar parcialmente el contrato colectivo. Ellos quieren negociar la totalidad del contrato y encima no quieren levantar la 023. O sea, ellos están en la negativa absoluta de levantar la 023. Entonces nosotros les dijimos, bueno, ¿qué vamos a negociar entonces? No tenemos forma de poder negociar si es que no se levanta la 023. Ese día también es importante decirle que nos acompañó el doctor Berni, que es un jurista muy conocido del ámbito laboral, ¿verdad? Que nos acompañó. También estuvo el ex consejero del IPS, que es Jorge Alvarenga, ¿verdad? Y Berni, en una de sus alocuciones, ¿verdad?, cuando con el doctor Iván Sosa estaba hablando, doctor en medicina, no doctor en derecho, le decía que en una negociación colectiva, en una mesa de negociación, ¿verdad?, y más cuando se trata de un contrato colectivo de trabajo, primero luego tiene que primar la buena fe, le dice, para poder negociar. O sea, cuando se negocia algo tiene que primar la buena fe de ambas partes. Y en este momento no existe una buena fe de parte de la patronal, porque la patronal violenta el contrato colectivo y encima